Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol de Radio. Son las 3 y 8 si nos están escuchando en directo, aunque hoy son menos buenas tardes, sobre todo para las personas que me acompañan en el día de hoy. Ayer falleció Pilar Díez, una de las fundadoras de Libertad Digital, y esta mañana nos ha dejado José Ángel de la Casa. Excelente periodista y ahora lo dirán mis compañeros, mucho mejor persona. Para los más pequeños o más jóvenes que nos acompañan en el día a día aquí en Fútbol de Radio y que no sepan quién era José Ángel de la Casa, cuando suena nuestra careta, la de Fútbol de Radio, siempre suena José Ángel de la Casa en primer lugar, narrando pues uno de los muchos goles. Creo que él decía que era el gol que menos le gustaba, porque él era un narrador bastante moderado y con el 12-1 de España a Malta, pues nos dejó ese famoso gallo que le va a acompañar pues para siempre. José Ángel no solo está presente en nuestra careta, sino también estuvo durante muchos años en este mismo estudio compartiendo tertulia, con muchos amigos en Fútbol de Radio. Pues es que yo siempre he considerado que el comentarista de televisión, del fútbol estamos hablando, es decir, un partido de fútbol no se encierra uno en una habitación a verlo solo normalmente, eso se hace uno con un transistor y esas cosas. Un partido de fútbol es una convocatoria de amigos. Venga, vamos a casa, vemos el partido, explicamos algo, bajamos al bar y vemos el partido. Entonces, cuando tú estás, un grupo como estamos ahora, viendo un partido de fútbol, hay un comentarista, pero que el comentarista, yo siempre lo he dicho, es el menos importante de todos. Pero simplemente tiene que estar ahí para que en un momento determinado diga, a ver, porque tú estás diciendo, joder, si no está jugando nada, hay que pasarle el balón a Cristiano Ronaldo, coño, se la tiene que dar al otro. ¿Por qué no quita este y pone al otro? De pronto hay un silencio, de pronto dice, a ver. Y entonces el comentarista dice, no, es que no está jugando. La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo. 693 70 14 81 y les preguntamos por José Ángel de la Casa. Cualquier recuerdo que tengan de él, seguramente les ha acompañado durante muchos años porque ha estado 30 años narrando en televisión española. Fútbol, mundiales, creo que fueron hasta 6 mundiales, fueron 6 mundiales de fútbol, algunos por ejemplo con Mitchell, que hoy le ha dedicado un post muy cariñoso, también atletismo, narraba en televisión española. Bueno, cualquier recuerdo que tengan de él, 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. Juan Pablo Polvorinos, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isidro San José, muy buenas. Hola, buenas tardes. José Luis García, muy buenas tardes. Muy buenas. Y Luis Herrero, muy buenas. Buenas tardes. Elegiste tú con Dieter la careta hace 15 años, ¿no, Luis? La eligió Dieter. O sea, ya me gustaría decir, la elección de la careta fue de Dieter. Pero la consulta con José Ángel para ver si le apetecía, y le apetecía mucho en aquel momento, sí que creo que salió de la iniciativa de los dos. Y durante mucho tiempo estuvo, ya lo has contado, estuvo aquí en este mismo estudio y bueno, el que mejor puede hablar de él es Garci, porque Garci vivió un mundial con él. Que tú le conociste 45 años. Sí, yo le conocí. Sí, además hoy, esta mañana cuando me ha llamado Ortega de Radio Marca, pues esas cosas que recuerdo una anécdota. En el año 82 él narraba la final del mundial, ya la habían elegido, era el fijo el que narraba, y era un mundial, fíjate, Alemania, Italia, y entonces habíamos quedado al acabar el partido en Parsifal, que es un sitio que había entonces enfrente del Bernabéu, en el Paseo de La Habana, para luego charlar y nosotros a tomar una copa. ¿No estaba en Concha Espina? Sí, bueno, es Concha Espina, Paseo de La Habana, la esquina Parsifal. Yo creo que ya no existe, ¿no? Yo creo que no. No. Bueno, total, que luego quedamos. Ya nos conocíamos hacía tiempo, pero te hablo del 82. Y había tanta gente. Había como 35.000 italianos que habían venido a la final. Que no pudimos entrar ninguno de los dos a Parsifal pensando que el otro había quedado. Y era tanta la gente que no nos vimos. Es curioso eso, quedar. Y luego nos llamamos por teléfono. Pues yo estaba justo. Yo colgué los jajos, estaba allí. Es increíble, no nos vimos. Fíjate, el año 82 era aquella final, pero yo con él he pasado veranos, he visto al niño, al pequeño, ¿no? Por cierto, Juanma narra muy bien los partidos. Es buenísimo. Juanma la narra también. Fue compañero mío de universidad y yo siempre lo digo, los partidos de segunda división, y los de primera si se pusiera... Tiene calidad para hacerlos ya en primera, Es desde hace mucho tiempo. La tiene desde el principio porque tiene un montón de talento. Tiene calidad, porque tiene esa cosa que tenía su padre, serenidad, cuando está viendo el fútbol, ¿no? Tiene esa cosa de tranquilidad que es estupenda, y el otro,
no sé, para mí es una pérdida, es muy difícil meterlo en... Y era periodista, ¿eh? Era periodista. Porque muchas veces uno puede llegar a pensar que un narrador es una voz, que tal, no. Culto, joder, había estudiado. Con vocación. Yo recuerdo una anécdota, no tenía que ver con el deporte, pero estaba la selección española jugando un partido en Uruguay. No me acuerdo qué año era, hace muchísimo, ¿no? Y entonces coincidía con un viaje, no me acuerdo si del rey o del presidente del gobierno, a varios países, y había una escala en Uruguay. Y entonces José Ángel de la Casa se presentó allí, que él estaba para seguir la selección española, por el prurito de sentarse con sus colegas y comentar lo que estaba pasando fuera de lo que era el ámbito deportivo. Esa curiosidad y esa voracidad informativa que no se limitaba a lo que era un partido de fútbol, una convocatoria, una estrategia, lo que tengan que estudiar los narradores futbolísticos, pues a mí me parecía muy reveladora. Y cada vez que venía aquí, cuando se marcaba el micrófono, hablábamos de la actualidad y él la seguía siempre. O sea, era un periodista. Es que a mí eso me parece que es una clase que se está extinguiendo. Sí, claro. Se está extinguiendo. Era un periodista que se fue por el deporte, ¿no? Pero que podía haber sido por otro lado, ¿no? Y son tantas... Bueno, yo he conocido mucho a sus padres. Longino se llamaba su padre, que era del Athletic Bilbao. Nadie supo de qué equipo era José Ángel. Nunca lo quiso decir. Luis Herrero dice, porque esta mañana he estado viéndome algunos programas de entonces, y Luis Herrero siempre le reprochaba que él, digo Luis, como era mucho más agudo que todos los que estábamos en esta mesa, sabía perfectamente de qué equipo era José Ángel. Y Luis insinuaba que era del Barça. No, te digo yo que no. Pero no lo sé. No, ya te digo yo que no. Igual que te digo que su padre, Longinos, era del Athletic de Bilbao, ¿no? Yo se lo pregunté varias veces y él no lo desmintió. También es verdad que tampoco lo confirmó. No. Yo era muy neutral, y es verdad, viendo el fútbol. Yo lo he estado con él muchos partidos fuera y dentro de España, ¿no? Y no, llegó un momento que no se inclinó por ningún equipo de fútbol. Y él era un tipo que muy meticuloso. Él contaba, hoy se lo decía yo al de Radio Marca, que es verdad, la primera vez que tuvo que hablar ya por la radio, en aquello que era Radio Nacional de España, ¿te acuerdas? Cuando decía lo de los partidos Radio Nacional, que entraba todo el mundo minuto y resultado. A él le tocó un partido, me parece que era en el campo del Atleti, y él se apuntó en una hoja y puso minuto, para luego poner 18 y resultado, y se lo escribió 1-0, porque claro, no podías fallar, en Radio Nacional era una cosa tremenda. Y cuando le dijeron adelante, no sé qué, el estadio Manzanares, José Ángel de la Casa, comenta, minuto y resultado, dijo, 18 y 2-0, un poco precipitado. Yo la verdad es que hubiera dado lo que fuera por poder vivir eso que tú viviste en aquel verano del 94, que reflejas en el libro, José, de Football Day. Sí, está dedicado a él, claro. Que viviste con José Ángel de la Casa y con Michel un verano como comentaristas de aquel mundial que finalmente se terminó llevando Italia. Y es un libro en el que tú cuentas unas vivencias y unas experiencias que evidentemente pues has tenido la suerte de vivir y que a otros nos dan mucha envidia, porque... No, pero él, por ejemplo... Viajar con él... Le gustaba mucho ahora que dice Luis eso. A él le gustaba más el atletismo, todavía. ¿Sabes una de las cosas que yo he hecho esta mañana? En lugar de... he seleccionado varios sonidos de José Ángel de la Casa. Pero yo, fíjate, uno es por lo que significó para mí escuchándole y otro lo que significó, que eres uno de los goles que yo más he celebrado en mi vida, hasta que tuve cierta edad y evidentemente llegó el de Iniesta. Pero esto que dices tú del atletismo me ha hecho retrotraerme al año 1992, a una final de 1500 que José Ángel de la Casa comentó, fíjate, así. Y vean cómo Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesire, esto nos recuerda a Los Ángeles, cuando Chesire perseguía a Bascal. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaiman tercero, gran derrota de Morcelli. Cacho campeón olímpico. ¿Decís que no es José Ángel de la Casa? O tiene es la José voz... Ángel de la Casa. Pues algo pasar la voz. Es José Ángel de la Casa. De hecho, grabó algún programa con Cacho, con Fermín Cacho. Sí, que también lo he visto esta mañana. Vamos, yo vi esto en directo con Alfredo Landa.
en mi casa vimos la final de 1500, pero esta voz está muy distorsionada. O No, algo es que es pasa. una voz de un José Ángel de la Casa más joven. Mira, No, a ver más si, joven, no, a ver él si siempre- recuerdas, a ver, siempre tenía la a ver misma si voz. recuerdas este otro, a ver si recuerdas este otro, el de Alfonso. Guardiola con el balón. Queda medio Ya no sabe minuto qué hacer. largo. Arriba. Ahí va el balón de Guardiola. Ahí Urtari. está. Alfonso, ahí lo tiene. ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Minuto 49! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso 4-3! ¡Ha marcado Alfonso 4-3! Se dice el gol del señor, pero este anda que no lo celebró, ¿eh? Sí, sí. Con Michel al lado también. Pero estaba él. ese es el mejor homenaje que se puede hacer. Cuando él narraba los partidos de la selección, era evidente que se alegraba un montón. Y sin embargo, antes estábamos diciendo de qué equipo era, él nunca lo quiso revelar y no se le notaba ninguna preferencia. Naturalmente la tenía, porque todo el mundo tiene su corazoncito y en su foro interno cada uno tiene sus colores. Y eso es algo que ahora mismo ya no se lleva. Es decir, ahora mismo todos los periodistas, sobre todo los deportivos, los políticos también, ¿eh? O sea, me puedo mirar al espejo. Pero por eso te digo que no era del descuido, pero- Barça. Te digo. Eso, pero era el periodismo que buscaba la neutralidad, es decir, a la hora de ser eso, el ver, oír y contar. No tienes que tomar partido, no tienes que significarte, y eso él lo hizo muy bien, y es una pena que se esté perdiendo. Por eso había esa diferencia en las retransmisiones de la selección, que sí era de la selección, Claro. era seguidor Es que acérrimo de la ahí selección. no puedes ser neutral. Y no de los equipos. En los equipos es verdad que era de una retransmisión más plana, más Claro, tranquila, claro, y no demostraba ningún... Buscaba la objetividad, que ese es un valor periodístico, o sea, lo miréis como lo miréis. Otra cosa es Yo me he que- reído mucho con él porque tuve la suerte, además de coincidir aquí, yo he trabajado con él en televisión española, haciendo la Champions en alguna ocasión, y era un tipo excepcional para viajar con él. Y luego he jugado al golf con él, y era una pasada. No me he reído más con él en mi vida. Era un tipo peculiar. Es que era un tipo serio, pero yo Sí, no, es que tenía yo me mucha- reía, pero tenía Tenía un humor muy... un humor muy agudo, y la verdad es que a mí siempre me llamaba la atención porque cuando Luis y Dieter lo trajeron aquí, me sorprendía que se quedase hablando con gente que no conocía de deporte, con periodistas mucho más jóvenes que él, explicando cómo se ejercía, por ejemplo, el derecho de tanteo sobre unos derechos audiovisuales de un mundial de fútbol, por ejemplo, o una vivencia que él tuvo en una final de la Champions, o cómo vivió, por ejemplo, el incidente de Heysel, con aquella enorme cantidad de muertos, y cómo te lo contaba, y la verdad es que... preocupados que estábamos todos, ¿eh? Sí. Se cortó, no se sabía lo que pasaba, había desaparecido todo el mundo, los muertos, madre. Y era y sobre todo que era un buen tipo. En la redacción la verdad es que dejó un recuerdo imborrable. No hay ninguna gente, y el mundo del periodismo hay sus envidias en todas partes, sin duda. pero nadie podrás encontrar que hable mal de él, No. nunca, ni que te le pongan defectos. No. Pero insisto, a él lo que le gustaba era el atletismo mucho. Él preparaba los mítines, joder, para él ir a Zurich, el mítin de Zurich era como la final de la Champions, cómo lo sabía, cómo lo estudiaba, y le gustaba hablar, yo creo más todavía, de Ron Clark, del otro, de Bannister cuando baja la milla, todas estas cosas. Él y Alfonso Azuara también, que era de esa época, y compañeros suyos, les gustaba mucho charlar. Y bueno, yo he pasado muchos veranos allí en Los Cerralbos. Él era de Los Cerralbos, Toledo. en las fiestas, Los Cerralbos, Europa, que también era González, que es de Toledo, también de un pueblo de Toledo. Los Cerralbos no es el pueblo de Eduardo de Guar y de las muchas. Buenas Praderas. Claro, los Cerralbos del Sella, Cerralbos del Sella le llamábamos nosotros, ¿no? Pero bueno, era muy buen tipo, o sea que además de ser eso, era un tipo ameno, Luego tenía una agradable. la ascendencia que te provoca, evidentemente, el haber sido todo en el mundo del periodismo deportivo, porque lo eligió él en España, y yo recuerdo que cuando él hablaba aquí, que nunca decía una palabra más alta que otra. Nos hemos tenido enganchones y esas cosas. Claro. Todo el mundo guardaba silencio y todo el mundo escuchaba. Y eso habla del respeto reverencial que, evidentemente, quienes lo miramos con devoción, pero que ya los mayores, los que ya tenéis una edad, porque es que se ha ido prontísimo, es que se ha ido con 74 años. El diciembre los hace, todavía no, Todavía no. Pues, porque es del 50. Del Diciembre 50. del 50. pues Ya estaba muy fastidiado, yo la última vez ha sido ya en Navidades, y ya estaba mal, y tanto Javi como Juanma, no había manera, él se quería quedar allí, creo
que nada, no lo querían sacar, o sea, que no lo querían dejar solo, era una señora. Pero bueno, él ya estaba... Es que el Parkinson fue terrible, ¿no? Lo notó jugando al golf, lo que dices tú. Ahí empezó a notarlo él. Empezó a cantar. Decía que es una forma de combatir el Parkinson, el cantar. La verdad es que además lo has sufrido porque mucho tiempo ha sido muy doloroso. 30 años. Muy largo. Un montón He leído que 20. O 20. Sí, lo sabía desde hace mucho tiempo. Incluso se le notaba, pero hablaba con una naturalidad de la enfermedad que padecía tremenda. Pero bueno, es que yo he pasado una mañana complicada, pero con lo de Pilar, nuestra compañera de Libertad Digital, pero también recordando... Joder, que vaya día, y Rullán. Que Rafa Rullán también. Madre mía, Sí. Es que y recordando también que hoy teníamos programa y que este probablemente este ha sido un programa en el que hemos sufrido muchas pérdidas ya, quiero decir, desde Amancio. El mismo José Ángel, Amancio, Amaro, el Pichón, Marcos Alonso, David Gistau, que también estuvo por aquí, y que, bueno, David Gistau que se marchó con 50, pero que siempre piensas que los amigos pues siempre se van demasiado pronto, pero en el caso que nos ocupa es que algunos se han marchado extraordinariamente pronto y se les echa mucho de menos. Yo todavía me acuerdo muchas conversaciones aquí con Amancio, que se sentaba en Isidoro, con José Ángel y David Gistau, y con el Pichón, que se sentaba ahí enfrente y tal, y que eran conversaciones y tertulias futbolísticas muy entrañables y que te da... ¿Quién era uno de sus jugadores favoritos? Y le tenía un gran cariño de amistad, Leiviña. Leiviña le tenía mucho cariño, se habían hecho muy amigos ellos. Iban a bodas y cosas de estas juntas. Y es verdad, y era muy buen futbolista. Él decía que no había tenido la cosa de que han tenido otros futbolistas buenos brasileños, ¿no? Y eso le gustaba mucho. Y le gustaba narrar despacio. Siempre. Un tipo de narración, es verdad que la narración ha cambiado mucho, pero era un tipo de narración muy sobrio, mucho más tranquilo, serena. Y sobre todo muy elegante también. Y no te lo imaginas en el Chiringuito. Digo, el Chiringuito como imagen de marca, ¿no? O sea, que decir, ese vocinglero de dar gritos y de buscar bronca y tal, era exactamente lo contrario. Nunca hubiera podido estar ahí. No creo que hubiera. Azuara sí. Alfonso sí, porque era guerrero. Alfonso era... Sí, yo le recuerdo una con Luis Aragonés. Claro. Sí. Pero él no, yo nunca le he visto tener problemas, discutir con nadie, absolutamente, para nada. Pues y veía el fútbol de una manera asombrosa, como 30 segundos antes de lo que pasara. Eso era curioso. Michel y yo se lo decíamos a veces, joder, tenía una intuición muy grande, ¿no? De ver el fútbol, de cómo lo narraba, ¿no? Ahora sí creía que Cardeñosa iba a marcar gol. Eso también lo contó varias veces. Sí. Cuando hablábamos de la intuición y de los de tal, él cantó el gol de Cardeñosa. ¿Y quién no, Luis? O sea, ¿quién pensaba que Cardeñosa era capaz de fallar eso? Algunos de los más jóvenes no recordarán. Yo no vi el gol de que yo no había nacido, pero yo no vi el gol que no fue de Cardeñosa, pero que lo miren en YouTube a ver lo que falló Cardeñosa, que era jugador del Betis, era la estrella del Betis. ¿Y el de Julio Salinas también lo narra José Ángel? Pues es posible. Pues es posible, pero es que el de Cardeñosa fue muchísimo más claro. Sí, estaba yo pegado a él. Eso fue el del Mundial del 94, el de Italia. Sí, claro, lo narró él. Claro, estábamos él a su izquierda Michel, a su derecha estaba yo. Claro que lo narró. Y el gol que metió Roberto Bayo también. Sí. Pero es que el de Cardeñosa no fue un fallo contra el portero, sino que fue un fallo contra un defensa. Que es que el portero no estaba el defensa y la tiró. El de Julio también, ¿no? Fue contra Pagliuca, esa. Pagliuca. Fue un fallo contra Gianluca Pagliuca, sí. Que coge, lo falla, le pilla y además le viene botando y tal y lo falla. Pero el de Cardeñosa, Dios mío. Y el de que lo hemos hablado muchas veces, el de Roberto Bayo, hay una indecisión. El portero... Zubizarreta. Cree que va a salir al cruce Abelardo. Y Abelardo cree que sale él. Y entonces hay como un segundo. Y entonces los dos dudan y les da tiempo al otro para coger y cascar. El partido ese mundial lo podía haber ganado. Lo debía haber ganado España. España hubiera sido campeón del mundo este mundial. Yo creo que era muy buen equipo. Era fenomenal, ¿no? Y hubiera pasado, porque luego, fíjate, Italia
pasa contra Bulgaria, me parece que eran los búlgaros, y la final 0-0, que es una de las peores finales que yo he visto en mi vida, o la peor, de aburrida y de terrible. Pero España tenía un buen equipo, fue mala suerte aquello. Vamos a hacer una pausa. Las 3:30 de la tarde, si nos están escuchando en directo, vamos a recomendar Artifin, que es un producto esencial para las articulaciones. Si juegas al golf, por ejemplo, deporte que antes recordabais, a lo mejor te duele el codo o la cadera, pues Artifin seguro que te ayuda a estar mejor en el día a día e incluso a jugar sin dolor. Para eso está la vida, para estar sin dolor, si es posible. Y Artifin te ayuda para tener las articulaciones perfectas. Artifin, que es un producto de Mundo Natural. A ver, Luis, que hacía mucho que no estabas por aquí en Fútbol en Radio. Vamos, creo que la última vez el Madrid peleaba por la Champions y por la Copa del Rey, desde luego. Tú tampoco estuviste el lunes pasado. O sea, no empieces a... El lunes pasado es que no hubo programa. Pues por eso. Y el anterior se murió el Papa. ¿Qué pasó? ¿El 28? Sí. El anterior sí que hubo, pero tú estabas trabajando en Casa Herrero. El 28 que no hubo programa. No, pero el último día estábamos aquí, no hubo programa, fue el apagón. Pues por eso digo. Oye, pero que fue el apagón. Que fue el apagón, claro. Es que el anterior fue Semana Santa. Que no, y el anterior no, y se murió el Papa. O sea, que no era un reproche, Luis, Que no pasó nada. Era simplemente para saber por dónde querías tirar un poco la tertulia, aunque bueno, vamos si quieres por lo último, que fue la victoria ayer ante... Ahí no me sale. Ante pues el Celta de Vigo. Ante el Vigo. Y ya el próximo partido es ante el Barcelona, que digo yo que Güler será titular. Pregúntaselo a Ancelotti. Vale, os lo digo. ¿Debería ser titular para vosotros? Para que no me contestes así. Yo sí que lo sacaría como titular, sin duda, pero eso no quiere decir que Ancelotti vaya... Ayer, que seguí la rueda de prensa después con detenimiento, dio pistas para pensar una cosa y la contraria. Así que no tengo ni idea, ¿no? Porque, en fin, habló de Rodrigo, que yo creo que Rodrigo se ha jugado el futuro del Madrid después de lo que pasó en la primera parte de la final de Copa. Yo a ese chaval ya le puse la cruz. Como madridista veterano, Mbappé, Rodrigo, tienes muchas cruces tú. Mbappé no le he puesto la cruz. Mbappé no le he puesto la cruz. No, le has puesto el ataúd directamente. No, el ataúd no. ¿Ayer te mandó algún WhatsApp, Juan Pablo? No quise, Luis no manda, Luis responde, porque él es que se crece ante el castigo. No, de vez en cuando mando. Bueno, sí, pero vamos. Pero no, ayer no tenía ayer como marcó 2 Mbappé, pues no tenía motivos para. Claro. Entonces... De todas maneras, que quede claro, porque vosotros reescribiréis la historia como os dé la gana. Yo no le he puesto la cruz a Mbappé. He dicho que el Mbappé que yo he visto esta temporada no es ni con mucho el Mbappé que esperaba ni yo, ni los aficionados a Madrid que quieran ser objetivos. Pues ayer... No sé. Yo lo que nunca hubiera pensado es que un jugador es tan importante en un equipo de fútbol. Por ejemplo, Rodri no juega en el City y casualidad o no, joder, el City desaparece. Kroos no juega en el Madrid y de repente pierdes la opción de la Copa o la Champions, lo que sea. Dice. Pero más allá de eso, el desbarajuste que produce el que no esté un tipo de estos, tanto en un equipo como en otro. Y es curioso, ¿no? Porque yo estoy un poco desconcertado ya con el Madrid. Es que es muy difícil. ¿Y Mbappé en el PSG qué pasa? ¿Qué pasa? Que no es el mismo perfil, Isidoro. No es el mismo perfil, es el perfil que vosotros queráis. O sea, un jugador que es referente en un equipo se va y el equipo queda semifinalista de la... No, porque como el año pasado. Bueno, de momento. Fíjate que yo... De momento, como el año pasado. Vale. ¿Campeón de liga? Sí. Pues es que a ver si creéis que Mbappé es culpable de todo, para bien o para mal. Yo no le he echado yo lo único que digo, yo no hablo de yo Mbappé. tampoco. Hombre, acabas de decir que se ha ido Mbappé y que el Paris Saint-Germain ha llegado a semifinales de Champions. Sigue trabajando igual. Sí. Entonces es que tampoco, o sea, el ejemplo contrario. No ha notado la pérdida de Mbappé y el Madrid no ha notado la incorporación de Mbappé. Esos son dos hechos objetivos, os pongáis clarísimos. Pero escúchame una cosa. Es una conclusión. Pero Mbappé no es Rodri ni es Kroos, es otro tipo de futbolista. Claro, no tiene nada que ver. Yo hablo del palo mayor, del que sostiene el barco. Es una conclusión tramposa, porque da a entender que los problemas del Madrid son exclusivamente Mbappé. No. Sí, no, llega Mbappé y lo anota el Madrid. No, vamos a ver. Pues decir más cosas, llega no Mbappé, decir solo eso. pero ni Vinicius está bien, ni Bellingham está bien, es que el equipo no está bien. Vale, eso es una respuesta que yo no pero diría estamos nada hablando de respecto. cosas individuales, o sea, a ver si va a valer el argumento de Garci y el mío no te va a valer en contra. Correcto. Pero es que da la casualidad de que esos jugadores del City tampoco están bien y son muy buenos.
Que sí, que son muy buenos. Estamos de acuerdo, que sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Como los del Madrid, como dice, pues algo pasa, que el que llevaba, no sé... Pues que no siempre se gana. Pues no, ya, pero no siempre se puede ganar, Los punteros, probablemente los dos mejores del mundo, pierden el capataz y se vienen abajo. Es que esa es la clave. Pero en España da la casualidad que coincide con un Barcelona que está jugando, ha jugado a ráfagas o durante muchas partes de la temporada muy bien. ¿O no? Pero si no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Hombre, que un equipo esté mejor que tú tiene que ver, ¿no? En el rendimiento. Sí, pero si yo no hablo de eso, yo hablo de que el Madrid o el City, yo nunca he pensado que era tan importante Kroos y que era tan importante Rodri. Y tiene toda la razón, José. Desde mi punto de vista, vamos, porque es verdad que hay lo que pasa, yo creo que hay un jugador que te hace, que te ordena al equipo, que te da un sentido. Luis hace un par de meses estaba en este programa diciendo que le daba sentido al juego del Madrid la figura de Ceballos antes de lesionarse. Y es verdad que el Madrid tenía una manera de jugar más definida. Y cuando hay jugadores con un peso específico tan importante como Rodri, como Kroos, como Xavi Alonso, quiero decir, un tipo en el centro del campo que te ordena el juego, que te lo distribuye, pues creo que los equipos juegan mejor. Algo debe influir, entiendo. De todas maneras, esto ha empezado porque yo he dicho que ayer en la rueda de prensa posterior al partido escuché a Ancelotti. Cuando le preguntaban por Güler, él dijo una cosa que probablemente es verdad y tiene más información porque lo ve en los entrenamientos y está en el día a día y tal. Y dijo algo que puede ser cierto, y es que el Güler de ahora no tiene nada que ver con el Güler de octubre o de noviembre. Eso es lo primero que dijo. Y cuando le preguntaron, pero usted se plantea y tal, él me parece que vino a decir, no me acuerdo textualmente, pero la idea era que por supuesto que va a competir por ser titular. Eso no quiere decir que vaya a ser titular, sino que va a competir por ser titular. Pero es que antes, hablando de Rodrigo, había dicho que ya iban a poder contar con él porque ya se había recuperado del proceso febril y que tal y no sé cuántos. Y a mí me parece particularmente que en estas circunstancias sería profundamente injusto que sacara a Rodrigo. Porque Rodrigo, lo vuelvo a repetir, a mí me decepcionó extraordinariamente el partido de la final de Copa. La primera parte que jugó era de una indolencia intolerable para un jugador del Madrid. Y yo lo he dicho 1000 veces, al Madrid se le puede perdonar, a cualquier jugador del Madrid se le puede perdonar cualquier pecado. Puedes fallar, puedes cometer un error, puedes tener un despiste, lo que te dé la gana. Ahora, la indolencia, borrarte, el que el partido no vaya contigo, el no correr, el inhibirte, eso no se le puede perdonar. En un partido además tan importante. Era el único título que el Madrid podía ganar por sí mismo sin mayores carambolas. Y ahí desapareció. Y sin embargo aparece Güler y lleva 2 partidos seguidos muy enchufado, con una corriendo, bajando, tal. Si tú no premias eso, me parece que cometes un error mayúsculo y el mensaje que mandas a la plantilla es terrorífica. Esa es mi opinión personal. Por tanto, respondiendo a Sergio, yo sin ninguna duda sacaría a Güler como titular por delante de Rodrigo de aquí a Lima. Es más, a Rodrigo le mandaría a la cantera a picar piedra durante una larga temporada. No a la cantera del Madrid, sino a la cantera de verdad. Vale. No, yo estoy de acuerdo con Luis y he dicho en numerosas ocasiones que a mí la temporada de Rodrigo me parece decepcionante, que no merecía estar en el 11 del Madrid, reconociendo que es un tipo, como dice Isidoro, y es verdad que tiene muchísimo talento, que probablemente no parta desde su posición natural, que es la izquierda, y que ya ha tenido que acoplar su juego a la derecha, pero yo creo que ha perdido una oportunidad inmensa. Sí, estoy de acuerdo, sí, Isidoro. Pero eso no justifica la actitud y tú lo sabes. Pero si es que esto que me estáis definiendo de Rodrigo lo han tenido durante toda la temporada, por eso el equipo está sufriendo tanto para estar ahí arriba. Lo han tenido todos los jugadores. Tú has hablado de Mbappé. Mbappé ha habido partidos en que todos hemos estado de acuerdo en que no estaba. Sí, de acuerdo. Y Vinicius 3/4 de lo mismo, y Bellingham también. O sea, ha habido partidos en que todos tienen ese desaparecimiento de la alineación. Y yo creo que además Rodrigo, como tú dices, o sea, si tú tienes que estar permanentemente examinándote para ganarte el puesto, al final eso te pasa factura. Pero igual que si no juegas y estás viendo que puedes jugar. No, pero Rodrigo ha jugado más de lo que ha merecido esta temporada. Ayer la reflexión, como muchos otros. Pero... Y si se tiene que examinar es porque a lo siempre mejor le los tocaba a exámenes no los aprueba con nota. Porque si tuviera regularidad e hiciera buenas actuaciones, no se tendría que estar examinando continuamente. Yo he visto partidos, todos los del Madrid, y te digo que ha habido partidos en que el primer cambio que hace el entrenador casi siempre es Rodrigo.
y no todos ha sido el peor jugador. Bueno, porque es el más fácil. No, claro. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Claro, si estás jugando y sabes que miras al banquillo y te van a cambiar... Pero es un eso no es jugador muy justificación. Ah, no. Para mí no. Ayer dijo una cosa Ancelotti en la rueda de prensa que a mí me gustó escuchar y me parece que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Y es que una de las grandes virtudes de Güler es que ha sabido chupar banquillo. Chupar banquillo, Claro. perfecto, me Y parece muy bien. efectivamente eso forma parte del aprendizaje y si tú eres capaz de no perder la ilusión, de seguir esforzándote en los Ahí entrenamientos, está. de no venirte abajo porque eres suplente y tal, al final terminas teniendo una oportunidad. Ahora, si eres el típico señorito que no soportas claro. que te piten o que no soportas que te cambien o que no tal, pues entonces no vales para el Madrid. Esa es la conclusión personal a la que yo llego. Y yo te estoy contigo en eso, Pues totalmente. Entonces pensamos todos igual. No, tú en algunas cosas... No, como yo he dicho no. lo mismo que Luis. A mí no me parece normal que un futbolista, porque sea el primer sustituido e injustamente, como te he dicho, estoy de acuerdo que algunas veces eso le sirva como ya no tengo ganas de pelear y firmar la primera parte que hace en la final de la Pues, Copa del Rey. No es justificación y lo No, sabes perfectamente tú. Desde aquí, sentaditos y tal, no. Yo te digo que en 1, en 2, en 3, en 4, no es justificable. Y además yo defiendo la teoría de Luis, que es la práctica del Madrid. O sea, la indolencia es lo único que el Madrid no perdona. O sea, tú puedes ser el peor jugador del mundo, que si te pegas cabezazos contra el balón, el público te va a querer. Porque es así, ha sido así toda la vida. Ahora, si permanentemente estás cuestionado y nunca te reconocen prácticamente nada, llega un momento en que dices, joder, chicos, ya no tengo ganas de pelear. Isidoro, Ya no, ni para jugar, ni para no jugar. ¿qué posición ocupa Rodrigo? El 11. Es una Pues a pregunta de veces trivia. de izquierda. Ah, pues derecha, izquierda en el campo, derecha, eso. sí. La su demarcación es delantero, ¿verdad? También te digo yo una ¿Cuántos? cosa. Depende de lo que entendamos por delantero. Porque No, tú- vamos a no, volver a no recuperar abrimos debates eso, pasados, no, pero no, lo que no. digo es que un delantero del Real Madrid como Rodrigo, es verdad que es difícil para él porque tiene a dos jugadores como Vinicius y Mbappé que la mayor parte de las ocasiones las resuelven ellos mismos, pero 6 goles a mí me parece un bagaje, 6 goles en Liga que creo que son los que Sí, lleva, pero parece yo un también- bagaje extraordinariamente escaso para un jugador de su nivel. Te digo una cosa, ese nivel que tiene el Madrid en ataque no es igual en defensa. Y yo te digo que Rodrigo muchas veces tiene que adaptarse a jugar el 4-4-2 que Ancelotti ha dicho alguna vez. Seguro. Porque no lo hace ni Mbappé, meterse abajo. ¿Cómo que? y Valverde- Pues que no es ese jugador, y Valverde- Sergio, que no es ese y jugador. Valverde no se ha tenido que adaptar a- No compares a Valverde, que es un jugador que puede jugar en donde sea. A Rodrigo, no lo compares, Pues por entonces favor. entonces si no se puede adaptar a otra posición que no sea la suya, mal por Ancelotti porque lleva toda la temporada y años anteriores poniéndole fuera de lugar. No, y renunciando a un desde sistema luego- que al propio Ancelotti le gusta más y perjudica al equipo. Desde mi punto de vista, yo te digo que Rodrigo no es un jugador, ni Mbappé ni Vinicius son jugadores que puedan jugar un 4-4-2 entendiéndose como el cuarto jugador que se retrasa mediocampista. No lo son. La prueba del 9, el partido más importante del Madrid esta temporada, ya lo del Mundial de Clubes está fuera de temporada, es otra competición, es el del domingo. ¿No te importa el Mundial de Clubes? Sí, me importa, pero ya es otra competición. Es Metas decir, cortas, metas El, cortas. el partido del domingo es muy importante por dos razones. En primer lugar, porque no podemos, o sea, el Madrid, si tiene vergüenza torera, no puede hacer un balance final de 4-0 en 4 encuentros con el Barça. O sea, eso no puede ser. O sea, que de 4 enfrentamientos os hayan ganado los 4, eso es, y algunos de una manera absolutamente aplastante, eso es algo que el madridismo Valdría no... si la compensación fuera con títulos. Quiero decir que esto que decimos muchas Aún así se nos quedaría clavado en el corazón. Sí, no, pero Amancio lo decía muchas veces. Dice, nosotros muchas veces perdíamos contra el Barça. Dice, pero los títulos para nosotros. Sí, bueno, los hombre, títulos para pero nosotros. Y no, eso lo defendía. pero tú, si estuviera aquí Amancio y le dices, vas a jugar 4 partidos con el Barça, te va a mojar la oreja a los 4. No, ni de coña. O sea, no, como... no, jamás. Y luego, hablando de Mbappé, yo, de la misma manera que he dicho una cosa, he dicho otra. Yo, el único Mbappé que he visto que de verdad quería ejercer el papel de liderazgo que se le supone y por el cual hemos pagado un pastón, fue en la segunda parte del Barça. Él llega y dice, vamos a cambiar esto. Y revoluciona el equipo y asume ese papel de liderazgo que no le he visto en el 80%. Y ayer la primera parte. En la primera parte no lo hace, en la segunda lo hace. También eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de Arda Güler. O sea, si tú tienes un jugador o varios jugadores que ven esas posibilidades de desmarque, que es lo que estamos reclamando de Kroos,
pero yo creo que Tchouaméni no es ese jugador, Pero para eso tienes que ofrecerte, para eso tienes que tener mucha movilidad, para eso tienes que estar inquieto, tienes que estar haciéndole gestos, entonces cuando sales con hambre pues entonces se nota, y en el equipo vio que había un tío que tenía ganas, y la segunda parte del tal es lo mejor que yo le he visto al Madrid esta temporada, con diferencia. Y luego lo de ayer también nos tiene que servir para sacar alguna conclusión, ¿eh? O sea, que de repente vas ganando 3-0, un partido plácido que podía haber acabado 5-0, tal, y de repente se te complica y acabas perdiendo cosa que ya nos ha ocurrido esta temporada. No me acuerdo contra quién. ¿Contra quién fue? ¿Contra Osasuna? Puede ser. Pero también un 3-0. También un 3-0. A la vez también iba 3-0 y se pone 3-2. Sí. Y entonces dices, chico, eso no puede ser. O sea, es decir, eso te lo tienes que hacer mirar. Eso no tiene sentido. O sea, ahí falla algo. Y mira que a mí el Madrid de los primeros 60 minutos me gustó ayer, tengo que decir. Bueno, y si como yo creo, el domingo el Madrid gana en Barcelona, ¿qué? Pues hombre, yo creo que la bala de plata que se guarda el Madrid es que los de Jaime Ugarte, es decir, en la última jornada el Athletic de Bilbao te haga el favor. Bueno, la siguiente hay un Español-Barcelona. No te olvides del Villarreal. El próximo partido Villarreal. No te olvides del Villarreal. El Villarreal se está jugando a meterse en Champions. Sí, bueno, no tiene partidos, o sea, que el calendario es más propicio. Si el Madrid gana en Montjuic, el Barcelona va a tener una presión brutal para las últimas 3 jornadas. Y mañana debería empezar a ayudar algo a los intereses del madridismo. El Inter, ¿no? El Inter. El Inter debería Ahí quiero yo que hable el supertacañón del programa, porque este es el que tiene la bola de cristal. ¿Quién se clasifica? Sí, pero obsérvala bien la bola. Yo creía que iba a ser el Barcelona, y cada vez estoy más convencido que puede ser el Inter, porque está el 50-50. Coincidirás conmigo que la moneda al aire. En el partido, yo solo vi la segunda parte. Yo no hablo con ventaja, he hablado del Inter desde hace 4 meses o 5. Bueno, espero por tu bien, José, que el Inter no gane la Champions, porque me voy a acordar de ti, ¿eh? Bueno, por la apuesta que no llegaste a hacer. De momento te has ahorrado 50 pavos. Pero escucha, de momento sí. El partido es complicado. Yo solo no he estado más que una vez, como habéis estado todos, en Milán, el Madrid-Atleti. Pero es un campo poderoso y ahí va a meterse 80.000 personas, que eso van a estar lo suyo. El Inter es un equipo complicado. Y para el Barça especial. Y el Barça es un equipo suicida. Eso no tiene nada que ver con que gane 0-3 el Barça, No. Porque es suicida. Es un equipo que le da lo mismo, está enloquecido. Fíjate ayer con el Valladolid, que pudo ganar el Valladolid, al final empatarle todo. Es una cosa de locos. Aún así, de ese 50-50, yo cada vez me inclino más porque el Inter, no sé, es un equipo muy complicado. En cualquier caso, fíjate qué semana. Luego el Madrid el domingo. Sí. Para el Barcelona no es que sea la semana grande, es los 2 partidos claves de la temporada, porque si ganas al Madrid eres campeón de Liga prácticamente ya. Y si empatas también. Y si empatas, pues sí, es más o menos. Sí, porque luego también tiene que ganar el Madrid, que luego vemos solo los de uno, pero el Madrid tiene que ganar al Sevilla, que se va a jugar la vida. En Sevilla. ¿Lo juega San Siro, Isidoro? O sea que... Varias veces. Y aquello es una olla a presión, ¿no? Es un estadio alto de estos así que se eleva mucho la grada. Sí, además han tenido que protegerlo hace muchos años. Con José Ángel estuve haciendo un partido allí en San Siro, creo que fue contra el Villarreal. El Inter-Villarreal, en Champions. Y sí, es un campo que te presiona mucho. Villarreal vuelve a estar bien, ¿eh? Yo tengo todas mis esperanzas. Si el Madrid gana, 4-2, yo que están en el Villarreal. Espérate que no le pillen al Athletic Bilbao, ¿eh? El Betis está muy bien. Bueno, tú y yo hemos dicho hace ya varios meses que el Betis es un equipo estupendo. Yo lo vengo a decir. Bueno, el gol que marca, el gol de Anthony. Bueno, y el anterior, y el segundo. Oye, Anthony costó 100 millones. Mira, el último equipo que ha ganado al Betis ha sido el Villarreal. 100 millones. Y lo ha soltado el United. Fíjate qué equipos tiene el United. Anthony, yo creo que no se quedará en el Betis, volverá al United, claro. Pero es un jugador, de esos jugadores es brutal. Que dices, va a hacer algo porque es distinto. No, pero no ahora, por el gol de ayer, es que lo estamos viendo. Es muy bueno. Claro, es un equipazo lo que tiene, a Lo Celso, a Isco. Pero la pregunta va a ganar yo creo que el Betis va a ganar la Conference League. Sí, yo que creo la Fiore le va a meter mano en casa de la Fiore digo, y en Florencia. La final, ojito. Bueno, yo creo, ¿por qué? Pues el Chelsea. Y bueno, perfecto. A mí el Chelsea Betis... ayer le ganó al Liverpool. El Liverpool está... El Alexander no dio una, ¿eh? El que quiere fichar el Madrid, el lateral derecho. Alexander Arnold. No dio una pregunta quiero haceros. Si imaginemos por un momento que
es mi deseo particular, Claro. que el Inter elimine al Barça mañana, porque es mañana martes. Mañana, ¿no? fíjate la depresión. Eso, de cara al partido del domingo, al Barça, ¿cómo le coloca? Joder, mal, peor, Yo creo que nervioso, sí. mucho peor, no, peor. Claro, y nervioso, y ahora si encima perdemos aquí, vamos a perder la Liga, estamos fuera de la Sobre Champions. todo con dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿a quién le tocaría bailar con Vinicius en el partido de Montjuic? Pues es que no sé si va a jugar Araujo o Eric García. Bueno, si es Araujo le ha hecho muy buenos marcajes a Vinicius. Si es Eric García, yo por ahí, en cuanto se lesionó Koundé, dije, pues a lo mejor tiene un problema. Ya nos tocó a nosotros en la final de la Copa del Rey tener un problema con Lamine, que está espectacular, por cierto. Lo del otro día, a mí fue de otro planeta. Que esa es otra, el Madrid tiene una defensa, pues hombre, pues que te da para lo que te da. Y Rafinha en velocidad es muy difícil de parar, ¿eh? Sí, pero es que a estas alturas de la temporada ya no hay excusas. O sea, es que el Barça puede decir, ya, pero es que nosotros no tenemos a Lewandowski. No, es que Lewandowski ya está recuperado, ya han recuperado a Valdes, que tienen a su mejor once. Mañana va a jugar Lewandowski. Mañana va a jugar Lewandowski y Valde va a estar el domingo. Y es que el Madrid a lo mejor el domingo juega con Fran García, Tchouaméni, Asensio y no sé si Lucas o Valverde. Es que esa es su defensa. Bueno, pero hay alternativa. Yo creo que No, va a no, ganar sí, el Con Madrid. estos bueyes hay que arar. Y ya podrán está. ganar, si no digo que no. Yo pero- creo que va a ganar el Madrid el domingo allí. Creo, pero no lo sé. Porque lo veo, porque a mí el Madrid el segundo tiempo de la Copa, si plantea esa manera de jugar, eso al Barcelona le perjudica mucho. Si juega así, ¿eh? Es como lo planteó el Inter. Si es que el Inter jugó de esa... En cuanto con el Barça, Hay que jugar al ataque. suicidio es cerrarte. O sea, el Hay que jugar al Barça ataque. tiene una defensa bastante inconsistente y el Madrid en la segunda parte de la Copa lo hizo muy bien y le hizo mucho daño y, por supuesto, el Inter exactamente lo mismo. El Inter, en cuanto el otro día se echa atrás... Ahí. Pero es que no entendía el otro día el Inter, porque el Inter Pero yo no sé cuando también salía si a es que- atacar hacía mucho daño. Sí, pero yo no sé si es que te echas atrás o ahí en estos partidos es que te mete. Es que eso Bueno, ya no es se un poco- sabe. Es que eso No, ya- pero cuando marcaba el Inter, que se puso 0-2, ya veías que la línea defensiva la tenían dentro del área pequeña. Bueno, ya, pero es que 0-2 Entonces- fuera de casa ya es para decir, oye, Ya. vamos a cuidar esto un poco. Pero que también es un poco voluntad del Sí, propio sí. equipo. No, pero yo me refiero, yo creo que el Madrid tiene que salir en Barcelona a ganar. O sea, pero como salió el segundo Siempre tiempo. vale otro resultado. Es que, ¿cómo salió en el segundo tiempo? El día de la final de Copa. Al ataque, todos al ataque. Que por otro lado es el juego del Madrid, no salir a contemporizar. Es peligroso. Que es lo que hizo en la primera parte y así le metió ese meneo al que es ir Barça. a fuego a por todas. Pero o sea, que es peligroso. A por el gol y a por la victoria. Es un poco, por eso te digo, el 50 digo peligroso, porque Yamin y estos son muy buenos. Y si les vas a dar campo y espacio al salir al ataque. Bueno. Hay unos contra, pero chicos, es así. Pero tú, en un intercambio de golpes con Claro, el Barça, el más pegador gana. gana el más pegador. Y yo creo que el Madrid, en un día inspirado de Vinicius y de Mbappé, pues yo creo que tiene más pegada que el Barça. Lo que pasa es que el Barça tiene muchísimo talento arriba. Tiene Pero bueno. tiene a Lamine, ¿eh? Pues mira, yo me confirmo, no sé, yo me conformo con un 3-4 este fin de semana y tal. ¿Tú no te conformarías? Un Sí, 7-8, Ya para pide, divertirnos, ya ¿no? pide más para que el gol averaje, porque si no se queda un punto. 3-4, pero con un 3-0 del Barça en la primera Para eso parte. tendríamos que... 5-0. 5 de... Por eso pídelo ya. Pero, ¿qué más te da? pero es muy difícil el empate, ¿eh? Porque ten en cuenta que nos pondríamos a un punto y entonces, claro, es que en cuanto empate... Sería un partido, empate del pierde Madrid dos. y una derrota del Barça. Sí. Para que hubiera empate. Sí, derrota y empate. Tampoco tengo yo muy claro que el Paris Saint-Germain va a pasar, ¿eh? El Arsenal es bueno. Digo, el Arsenal es buen equipo, muy bueno. Sí, pero- Incluso allí el resultado pudo haber sido empate perfectamente, ¿eh? Es momento de hablar de El Tranquiler. Porque todos los clientes de la agencia negociadora del alquiler viven tranquilos y son sin sobresaltos porque no se ocupan de sus alquileres y saben que si no pagan los inquilinos, las rentas se las va a pagar la agencia negociadora del alquiler. Y también saben que además van a cobrar sin retrasos antes del día 6 de cada mes porque quienes le paga es la agencia negociadora del alquiler. Infórmate en el 920 20 11, lo repito, 920 20 11. El Tranquiler es un servicio ofrecido por la agencia negociadora del alquiler. Lo de José Ángel de la Casa fue cuando se le dedicó un partido, vamos, un torneo internacional en el Club Deportivo Canillas, un torneo infantil que llevaba su nombre, que descanse en paz. Hola, buenas tardes, Jesús de Madrid. Bueno, para mí este locutor era una excelente persona, sosegado, elegante, de lo que ahora mismo queda muy poco. Descanse en paz.
inolvidable los recuerdos que me genera José Ángel de la Casa narrando el último gol del 12-1 a Malta en los años 80. Es un recuerdo que pasó a la historia para todos. Recuerdo con mucho cariño las retransmisiones que hizo, especialmente de atletismo. Las recuerdo un montón y es una pena que haya fallecido. De todas maneras, fue un gran profesional. Felicitaciones por su trabajo. Juan Pablo, Isidoro, Luis y José, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Se quedan con Luis Herrero, regresamos mañana. Hasta luego.